Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un Enderman, donde mi misión es salir en una aventura para volverme fuerte y derrotar al monstruo que anda controlando a todos. Pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario que sería un bonito apoyo. Hermano, ¿por qué quieres que me vaya? Porque no puedes quedarte. Quiero que tú seas la esperanza de nuestra raza antes de que nos controlen a todos. ¿Cómo así, hermano? Sí, hay un monstruo que nos roba nuestra voluntad. Quiero que salgas de acá, te vuelvas fuerte y lo derrotes. Está bien, hermano, lo haré. Pondré fin al control de ese monstruo. Para comenzar mi aventura comenzaría por conseguir madera para tener materiales. Después minaría piedra de lem para así poder crear mis primeras herramientas de la aventura. Conseguiría más madera también. Día 2 me pondré a buscar minerales para crear mi primera armadura de esta aventura y así aguantar el daño. En el día 3 ya sería un Enderman grande. Talaría más árboles porque necesitaba mucha para poder ir en isla en isla. Día 4 comenzaría mi viaje en busca de algunas cosas útiles, donde encontraría estas torres y me llevaría todos los cofres. Día 5 llegaría a ese extraño bioma oscuro donde me llamó la atención el color de los árboles, entonces me puse a talarlos. En el día 6 encontraría esta extraña fortaleza donde me pondré a investigarla para ver qué encontraba, llevándome la sorpresa de encontrar muchas cosas buenas que me servirían para la batalla. Me llevaría todo lo útil porque no tenía mucho espacio. En el día 7 seguiría mi viaje buscando una buena zona. En el día 8 al día 10 encontraría otra fortaleza, pero esta vez mucho más grande, así que fui a investigar para buscar muchas cosas, por lo que me la pasaría 2 días en la fortaleza. Día 11 al día 12 encontraría una buena zona donde poner mi hogar y base, pero primero tendría que arreglarla un poco quitando todo el césped y poner madera alrededor. En el día 13 comenzaría a construir mi hogar. Todo esto me tomaría del día 13 al día 21. Lo pondré en cámara rápida. Mientras te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario. En el día 22 saldría a explorar nuevas cosas, pero también en busca de pistas. Todo esto me tomaría del día 22 al 30, donde buscaría quién es el que anda controlando a los Enderman, por lo que en estos días pasaría por muchas zonas nuevas, conociendo más del mundo de donde estoy, donde mi misión es encontrar al responsable del control, hasta que en el día 30 llegaría a esta extraña fortaleza donde habría 2 enemigos cuidándola. Quieto ahí, Enderman, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en nuestro mundo? Nosotros somos los guardianes de esta fortaleza y nadie tiene permitido venir aquí. Significa que trabajan para el que controla a los Enderman, entonces son mis enemigos. Eres uno de esos Enderman revolucionarios. Prepárate a morir. Y así comenzaría mi primera batalla contra los guardianes elementales. Primero comenzaría con el elemental de fuego que era peligroso, además que protegían esta fortaleza extraña. Ellos serían la primera pista del monstruo que anda controlando a los Enderman, por lo que no me rendiría hasta derrotarlos. La batalla seguía y pude derrotar al primero. Después comenzaría la siguiente batalla contra el elemental de agua. Este no sería tan fuerte como el otro. Este solo invocaba algunos animales y otras cosas después. Después de estar luchando y luchando, di fin a esta batalla ganándola. Después de derrotarlo fui a revisar los cofres donde encontraría muchas cosas interesantes, pero lo que me llamó la atención fue un ojo.
Una vez agarré el ojo, fui a la pared que estaba cuidando los elementales, donde faltaría un solo ojo, así que lo puse en el marco para abrir el portal. Pero en vez de abrirse un portal, los ojos se fusionarían en uno solo. Al agarrar ese ojo me comenzaría a sentir muy extraño, sentía y escuchaba muchos ecos de Enderman. Al final me convertiría en un Enderman más fuerte. En el día 31 guardaría todo. Ese mismo día iniciaría un nuevo viaje. Todo esto me tomaría del día 31 al día 40, pero esta vez no era para buscar pistas o cosas así, era para encontrar nuevos minerales o otras cosas. Estos días me dedicaría a mejorar mi armadura, buscar fortalezas o pelear con nuevas criaturas. En el día 39 encontraría una fortaleza donde encontraría muchas cosas por las que vine, como librería, armaduras, libro encantado y mucho más. En el día 41 guardaría todo, después me pondría a armar la mesa de encantamiento con sus librerías para tener el máximo nivel. En la batalla contra los elementales me ganaría esta llave que me llevaría a otro mundo, así que lo aprovecharía al máximo, además de poder volver a mi mundo. Bueno, en este mundo comenzaría a buscar nuevos minerales que me sirvieran para la batalla. Encontraría esta cueva donde comenzaría a minar. Todo esto me tomaría del día 41 al 49, donde minaría todo lo que viera, porque hay muchos minerales que en mi mundo no hay. Te lo dejo en cámara rápida. Si ves los animales ocultos cerca de donde mino, dime cuál viste. En el día 50 encontraría esta aldea donde me llevaría todo lo que viera, como la comida y su cultivo. Así tendría más comida. Aquí ya estaría guardando todo. También crearía un arco para tener otra arma, además de encantarlo con todos los libros que encontré en la fortaleza. También me crearía una buena hacha. Del día 51 al día 60 saldría de nuevo en busca de más pistas que me puedan llevar al monstruo que controla los Enderman, y también para probar mi nuevo poder. Todos estos días me la pasaría pasando por diferentes zonas donde mi misión acá es encontrar más pistas y también probar el nuevo poder que obtuve de esa fortaleza. En el día 60 encontraría una extraña bestia en medio de unas ruinas. Oye tú, no eres un Enderman normal. Tienes el poder que oculté en una fortaleza. Eso quiere decir que rotaste mis elementales. Eso quiere decir que estás conectado con el que nos controla. Exactamente, ahora que tienes ese poder, no puedo dejarte ir. Esta será tu tumba. Arreglemos esto en otra zona. Wow, de verdad me trajiste a otra parte, pero no importa, tenía planeado usar mi nuevo poder en contra de un oponente nuevo. Comencemos. Y así comenzaría mi segunda batalla contra Enderbeast, el dueño de los elementales, por lo que tendría cuidado. La batalla comenzó por lo que no me rendiría, por lo que sé mi nueva fuerza. Un Enderman normal no podría con él, pero yo no daría marcha atrás. Luchamos y luchamos con toda la fuerza. Al final de tanto pelear, pude ganarle. Día 61 volvería a mi hogar a guardar todo. También volvería al otro mundo para ir a armar el portal hacia el Nether, para ir a conocerlo. Ya en el Nether comenzaría mi búsqueda de cuarzo. Día 61 al día 70 me pondría a minar mucho cuarzo para conseguir mucha experiencia. En el día 71 guardaría todo el cuarzo. Después me pondría a encantar toda la armadura para así tener más resistencia al daño y otras cosas que me servirían para la batalla. Día 71 al día 79 comenzaría a decorar la casa, por lo que primero talaría muchos árboles para después conseguir hojas, porque la casa la expandiría más, para que se viera mucho mejor. Te lo dejo en cámara rápida.
Día 80 volvería al otro mundo para ir al Nether y buscar la nederita para mejorar más mi armadura. Todo esto me tomaría del día 81 al 90, donde me la pasaría minando para encontrar nederita. En el día 91 guardaría todo, después me pondría a cocinar toda la nederita para crear los lingotes de nederita. Los usaría para mejorar algunas partes de la armadura y el pico. Ese mismo día nos saldría mi última búsqueda para encontrar al monstruo que controla a los Enderman, por lo que no volvería hasta encontrarlo, por lo que en estos días pasaría por muchas zonas en busca de él, donde mi misión acá es encontrarlo y derrotarlo, y poner fin a su control. Sabía que no sería fácil, pero no me rendiría. En el día 99 finalmente encontraría una presencia que me trataba de controlar. Me dirigí a esta especie de castillo y ahí estaba el que trataba de controlarme. ¡Increíble! Es imposible controlarte teniendo ese poder. ¡Qué problema, eh! Así que eras tú el que estaba controlando a todos los Enderman. Claro, los necesito para mi plan. Y un rey sin esclavo no es nada, ¿no crees? No me importa lo que pienses, he venido a ponerle fin a tu maldad. Si eso es lo que quieres, está bien, te derrotaré y te controlaré. Y así comenzaría mi última batalla contra el controlador. Finalmente lo habría encontrado y era hora de ponerle fin a su mano, lo que no me rendiría hasta derrotarlo. Lo malo es que no le podía hacer daño hasta derrotar a sus manos, que son como su escudo. Entonces me enfoqué más en destruirla. Ya después era momento de hacerle daño y ponerle fin. Pero no era tan fácil, aún sin manos hacía mucho daño con sus habilidades. Pero no me daría por vencido. Después de estar luchando y luchando, pude derrotarlo. Sí, lo he logrado, he derrotado al controlador. Todos son libres, he cumplido mi misión, hermano. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy. Y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días más quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Miau.